8 de la mañana, 10 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Tartagal, Mosconi, Cornejo, Bachivián, en Cronos Multimedios, la 94.7 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial, y en Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Duples con Televisión, la señal 2 de aire, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras de Nortevisión Satelital del interior. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Rosario de Lerma, Guachipas y La Viña. Y si usted nos quiere ver en directo por teléfono, por computadora, lo puede hacer o a través del Facebook, y si no tiene Facebook, a través del YouTube. Usted pone o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, y allí estamos saliendo en directo. Y si usted es dormilona, trabaja a la mañana, nos viene escuchando en el auto y se tiene que bajar del vehículo, o nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, usted nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. Pone en el Facebook, como estamos viendo ahí, TV Canal 2 Salta. Subimos un poquito y ahí estamos viendo el programa en directo. Pero después, durante la jornada, usted ingresa al Facebook, puede buscar el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, que allí están colgadas todas las entrevistas. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo no quiero saber nada con el programa, yo no quiero ver a Claudio del Pla, a ver qué dice, cómo salimos de la crisis, dice Claudio del Pla, a ver las causas judiciales con el partido, la gente del Partido Obrero, con Eduardo Beliboni, qué es lo que pasa con los comedores aquí en la propia provincia de Salta. Usted lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, ingresa al canal Marcela Jesús, que allí colgamos todas las entrevistas. Ahí estamos viendo el canal, subimos un poquito y está el Indio Godoy, que estuvo ayer, Tane da Souza, el titular de la Agencia de la Juventud, que también estuvo en nuestro programa, y apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista a Claudio del Pla. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde sea y a la hora que sea. Le damos los buenos días y le decimos bienvenido a Claudio del Pla. ¿Cómo está usted, Claudio? Pero, ¿qué tal? Un gusto. Antes que nada, ¿cómo están? Ustedes son uno de los partidos, si no es el partido que más recorre los barrios de Salta. ¿Qué está pasando en los barrios con esta crisis donde todos los días nos suben las cosas y no aumentan los ingresos? Bueno, la situación está durísima, muy dura, porque están los datos de la pobreza, están las estadísticas de la Universidad Nacional de Salta, que presentó este estudio, 65% de pobres y 21% de indigentes, lo cual significa 302.000 personas en Salta que no tienen lo suficiente para comer. Eso se nota en los barrios, se nota también la caída drástica de las changas, se nota porque la clase media o el que tenía algún peso en el bolsillo ahora lo usa para vivir el día a día, llegar a fin de mes cuando puede llegar y soportar como pueda la situación. Por lo tanto, en el sector más pobre golpea fuerte, muy fuertemente. Se nota en las ferias que se han multiplicado, pero que en muchos casos son de vendedores que venden a otros vendedores. Ayer me contaba una anécdota una compañera que va a la feria, muchos compañeros nuestros van a la feria a armarse un peso
vendiendo lo que puedan vender ahí y nos cuentan, por ejemplo, que el domingo pasado, digo, vos querés ver qué pasó, Sí. el domingo pasado en la feria de Limache no se vendió nada. No se vendió nada. Era terrible la situación y se vendían entre ellos los feriantes. Entre ellos hacían de trueque. Digamos, ese tipo de circunstancia, estamos tocando fondo. Y además, al mismo tiempo, se vino abajo todo el esquema de asistencia estatal en materia alimentaria. Y antes que usted diga Sí. eso, usted decía, disminuyeron las changas. Yo hablaba, por ejemplo, con jardineros y otro tipo de trabajadores que hacían lo contrataban a veces toda la semana. Y ahora lo contratan una vez por mes. Bueno, Porque no tienen para pagarle toda la semana. O los albañiles, las pocas Los obras que hay albañiles. han llevado, me decía otro, para ver cosas concretas de los barrios, me decía un albañil que, como bajó la cantidad de obras muchísimo, eso ha tenido la consecuencia de que finalmente para poder tomar un trabajo hay que cobrarlo muy barato, digamos. Que ya no, Que ya no tiene sentido. Claro, Que ya no por ahí tiene perdés sentido. el Entonces decía, tiempo. no tiene sentido, bueno, no me da, porque claro, competimos tantos que estamos sin laburo por una única obra que el precio del revoque, el precio de la pared, todo se viene a pique. Claro. Es decir, la situación es muy mala. Ni hablar de la gente que estaba construyendo algo que simplemente no le alcanza para comprar todo lo que hace falta para el revoque. El otro día hablaba lamentablemente con una señora que decía, nosotros habíamos comprado todo para construir, pero mi marido quedó sin trabajo. Claro, Entonces claro. no podemos continuar. O sea, estas cosas están pasando en muchas más familias de las que nosotros pensamos, tanto en Salta como en el país, lamentablemente, Claudio, ¿no? Y después otro dato que me lo cuenta la gente, pero también lo dan las estadísticas, es el nivel de endeudamiento de las familias. Es decir, ahí están los números de que cada vez hay más familias que tienen que dedicar, digamos, comprar el alimento diario con tarjeta e ir acumulando una deuda muy importante solo para pagar los alimentos. La gente antes se endeudaba para comprarse un electrodoméstico, suponete. Pero ahora las deudas están cargadas en financiar el día a día, la supervivencia. Lógicamente eso es una bola de nieve, porque las familias enfrentan una tarjeta más abultada cada mes. Y cada vez mes, no se puede pagar. Y si entras en la refinanciación de las tarjetas te mataron porque cobran tasas de interés absurdas. Después es imposible. Entonces, digamos, la vida cotidiana tiene todo esto. Lo que tenemos hijos que trabajan bien, ya le hemos pedido prestado a los hijos para poder pagar las tarjetas. Ya nos pasó. Ni hablar de los jubilados que dependen cada vez en una proporción mayor de la ayuda que las familias puedan darle, porque vos date cuenta, en Salta debemos tener alrededor de 100.000 jubilados de los 140, 110.000 probablemente, que ganan la jubilación mínima, que con bono y todo llega a 270.000 pesos. Sí. Entonces, sin asistencia de la familia. Es decir, todo esto se está viviendo de una manera brutal. Vos me decías que cómo se ve en la vida cotidiana, antes de ir a las estadísticas. Bueno, se ve así, de gente endeudándose con tarjeta para poder alimentarse, de changas que desaparecen, de iniciativas de emprendedores que no te permiten sobrevivir porque cada vez está en menor medida. Por ejemplo, un dato que analizó la gente del IELDE de la UNSA sobre el emprendedurismo en Salta, ¿sí?, que es presentado por la mayoría de los políticos que gobiernan como la salida. Claro, viene, hacete emprendedor, hacé tu propia marca, hacé tu propia cosa. Emiliano Durán ganó las elecciones, sí, pero no hay político oficial que no diga que la salida es el emprendedurismo. Y bueno, en el informe de la UNSA dice que el 80% de los emprendedores están bajo la línea de pobreza. Sí. Es decir, que el emprendedurismo es escasamente para subsistir. ¿Qué tanto por ciento está bajo la línea? 80. 80, El o sea que 80 solo el 20% subsiste. No, claro, el 80 está bajo la línea de pobreza, es decir, que tienen algún pequeño ingreso, están en una feria, están aquí, están allá, pero no pueden ni siquiera alcanzar la línea de pobreza con los ingresos que le da esa actividad. Entonces, esto también es un dato muy fuerte porque quienes gobiernan y nos han llevado a esta situación dicen que la salida es el emprendedurismo. Ahí están las estadísticas de la USA para demostrar de que eso no es así. Entonces, mirá, la situación está muy dura, muy fea.
con estos datos de la realidad y con un Estado que incluso dejó la asistencia alimentaria que tenía algún grado en la etapa anterior y que ahora ha desaparecido. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la asistencia alimentaria porque eso es muy preocupante. Ante la gente que no le alcanzaba la plata para comer en su casa, iba a los comedores. Ahora hay cada vez más gente que no le alcanza la plata. Vamos a ver qué es lo que pasa en los comedores. Les repetimos, Gustavo, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios, Claudio Del Pla, él es exdiputado del Partido Obrero, y estamos hablando sobre la realidad provincial y nacional. Usted nos puede mandar mensajes de texto, fotos, audios o videos. También se puede comunicar con nosotros y darnos sus opiniones o hacer sus consultas. ¿A dónde y de qué manera, Gustavo? Simplemente enviando un mensaje, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto, al 3874-14-7505 o bien al 3874-40-4587. Esos son los números para que usted te envíe mensajes solamente escritos. Ahora, si quiere llamar, lo puede hacer al 3873-14-2263, 3873-14-2263. Desde la producción tomamos el mensaje, por supuesto lo ponemos a consideración. ¿Qué pasa con la asistencia a los comedores? ¿Cuántos comedores había? ¿Cuántos hay ahora? Porque seguramente hay mucho más. ¿Y qué es lo que pasa con la asistencia? Porque los módulos alimentarios se cortaron. El tema de los comedores, se habló de todo. Empecemos sobre qué pasa y después vamos a decir de qué se habló. Mirá, te doy un dato. Nosotros, el Polo Obrero organizaba en Salta unos 70 entre comedores y merenderos. Hoy deben funcionar unos 20 aproximadamente que tienen alguna asistencia a merenderos, y los comedores algunos funcionan con muchísimas dificultades, muy pocos, porque desde diciembre lo que era el fuerte de la asistencia de alimentos secos se cortó por completo. Es decir, esas imágenes que la gente ve del gobierno de Petovelo, que tenía guardados 5 millones de kilos de alimentos, eran los alimentos que debieron haberse repartido en diciembre. Sí. O sea, que todavía no terminan de repartirlos. Son los alimentos que tendrían que haber repartido en diciembre. Después en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, que está terminando, nunca más compró esos alimentos el gobierno ni los repartió. ¿Sí? Es decir, a nivel nacional se tendrían que haber distribuido 30 millones de kilos, si se mantenía el esquema anterior, que además era insuficiente. Y ¿Cuántos millones repartía por mes el gobierno anterior? 5 millones de kilos. Por mes. Sí. Y no compraron más y lo de diciembre se lo guardaron. Y además se lo guardaron. Ese es el gobierno, ¿no es cierto?, que dice que venía a resolver el problema de la casta. Resulta que se guardaron todo. La casta era lo que comían en los comedores. Claro, una cosa así. Entonces, ¿eso cómo impacta en Salta? Bueno, el Polo Obrero recibía alimentos secos que dejó de recibir, por lo tanto, la mayoría enorme de los comedores no pudieron seguir funcionando. Algunos funcionan en un esquema casi de solidaridad y de autosostenimiento. Y antes ya, ¿cómo funcionaban? A ver, el gobierno nos daba alimentos secos, nada más que alimentos secos. Ahora, vos querés hacer un guiso con alimentos secos, ¿qué te falta? Y la verdura. Y la carne. No olvidemos de la carne. Vamos con la verdura. ¿Me entendés? La verdura y la carne, y además tenés que tener una garrafa, tenés que tener un lugar donde tener el comedor. Sí. Y lógicamente eso se resolvía con aportes que la propia gente hacía, porque les salía, es decir, de alguna manera se hace una especie de cooperativa para poder comer. Entonces ponían un pesito, una cosa mínima todos los meses, y se armaba un fondo, y así funcionaban de esa manera precaria. Así funcionaron durante la pandemia, por ejemplo. Y lógico, eso se fue quebrando porque además el gobierno congeló el monto de los planes sociales a valores de diciembre. Sí. Es decir, lo que eran 78.000 pesos en diciembre, hoy siguen siendo 78.000 pesos. Lo cual quiere decir que en 6 meses hoy valen menos. ¿No hubo aumento? Ninguno. Quiere decir que hoy valen la mitad. Con lo cual, los compañeros que tienen un plan social cada vez se les hace más difícil poder. Yo le diría que valen menos de la mitad, porque en algunos lugares las cosas aumentaron el 300%. Bueno. Y por ejemplo, este mes que
dijeron que estamos a inflación cero, yo le digo que no. Un kilo de yerba que costaba 3.200 pesos en los mayoristas el mes pasado o hace 2 semanas, ahora está 4.200 pesos, se aumentó un 30%. Eso de la inflación cero no es cierto. Y la gente lo sabe porque va a comprar todos los días. Entonces, definitivamente, el gobierno en su afán de atacar a las organizaciones sociales independientes, como el Polo Obrero y otras organizaciones, y en su afán de hacer el ajuste, cortó brutalmente la asistencia alimentaria. De eso se trata. Sin tener alternativa, porque no es que los alimentos no llegan a través del Polo Obrero y llegan a través de otro mecanismo que hubiera inventado el gobierno. No llegan de ninguna manera. Es decir, que el gobierno que incrementó la pobreza dejó de asistir el hambre, dejó de asistir la necesidad alimentaria, todo al mismo tiempo. Es un combo explosivo, ¿sí? A su vez, la degradación de los salarios llevó a que se caigan las changas. Los jubilados han sido probablemente los que más aportaron a este ajuste. De todo el ahorro que el gobierno se jacta de haber hecho, el 30% salió de los fondos de las jubilaciones. Sí. O sea, de que bajaron las jubilaciones. Un 15% del salario, otro porcentaje de la obra pública. Es decir, que esto es un asunto brutal. Ahora volvamos al tema de los comedores, sí, a la asistencia social y a los planes y demás. El gobierno dice que muchas cosas se cortaron para controlar que había robo y mandaron algunos WhatsApp que se están investigando en la justicia, por lo cual están investigando a Eduardo Beliboni, entre otras cosas, diciendo que ustedes, lo del Partido Obrero y otros sectores, se quedaban con la plata de la gente. ¿Qué pasa con todo eso? Mira, lo primero que pasa es que si hiciéramos la cuenta, el Estado nos debe un montón de plata. Porque habría que apuntar a la cuenta nuestra todos esos gastos. La carne, la verdura, los alquileres de los lugares de funcionan los comedores, la garrafa, todo lo que el Estado no provee y no ha provisto en estos años en los que los comedores funcionaron. Lógicamente esto funciona como una actividad, como se hace en un barrio, como funciona en un centro vecinal. A ver cómo funciona en un centro vecinal, la gente muchas veces hace colectas, hace rifas, hace empanadas, hace 1000 cosas para hacer andar un emprendimiento comunitario. Claro. Solo que esta gente que gobierna no le entra en la cabeza que los pobres se pueden organizar y juntar fondos y autofinanciarse para enfrentar la pobreza. Pero ustedes se quedaban con la plata de la gente. No, cuando van a las manifestaciones les dicen, si no van a las manifestaciones no seguimos con el plan vía intermediario, todos esos chats y esas cosas que se dieron a conocer. No, el problema es el siguiente. Nosotros hemos reclamado siempre que el gobierno entregue universalmente la asistencia social. Como por ejemplo es la UH. ¿Vos viste la UH? Sí. Alguien reúne determinados requisitos, se presenta en una computadora y tiene el beneficio. ¿Por qué no ha sido así con los planes sociales? Porque el gobierno nunca quiso universalizar los planes sociales. O sea, establecer al plan social como un derecho de las personas. Ajá. Nosotros siempre hemos reclamado eso. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque cuando lo hizo, ¿te acordás al final de la pandemia cuando se estableció aquel subsidio, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero que uno iba a la computadora, tenía 3 letras el nombre, sí, se anotaba y recibía el beneficio. 8 millones de personas recibieron el beneficio. El IFE. El IFE. El IFE. 3 letras. Que algunos concejal y demás acá se anotaron y después... Pero si vos no estabas en blanco, tenías una cantidad de requisitos, entrabas y te lo daban. Sí, y si estabas en blanco, el gobierno de Alberto Fernández te daba la posibilidad de recibir en algunos casos, como las empleadas domésticas y demás. Sí. Bien, entonces eso estaba reglamentado, era absolutamente claro. Así tenía que haber sido el potencial trabajo y los otros planes sociales. ¿Por qué no es así? Porque el gobierno siempre repartió mucho menos planes de lo que hacen falta. Entonces los planes fueron creciendo, no porque el gobierno haya establecido ese derecho a los planes como un derecho y de acceso universal, sino frente a la presión de las organizaciones de desocupados, todos los gobiernos, primero el de Cristina, después el de Macri ya no, tuvieron que aumentar los planes sociales sobre la base de las movilizaciones. Es decir, la gente se organizó con el Polo Obrero y con otras organizaciones porque el gobierno no universalizaba los planes. Entonces, nosotros organizamos a los desocupados para exigir esa asistencia universal. Como el gobierno no universalizaba,
el gobierno estableció que sean las organizaciones como la nuestra las que hagan con los métodos que nosotros teníamos, que son un método completamente democrático, donde la propia gente controla qué se hace con las conquistas que se tiene, con asambleas y demás, las que distribuyéramos y fuéramos las unidades ejecutoras de los proyectos, los planes sociales. Pero eso no fue porque lo pidiéramos nosotros, eso fue porque el gobierno repartía la miseria. ¿Y por qué? Cuando vos repartís lo que no alcanza, sí. ¿entendés? Ahora, pasa esto. ¿por qué todos estos chats y demás que se dieron a conocer son falsos, son de dirigentes intermedios? Porque Beliboni está en la justicia ahora sobre este tema. No, mira, el problema de los chats, te digo, todo empieza el 20 de diciembre, cuando el Polo Obrero y el Partido Obrero desafían al gobierno y dicen: nosotros nos vamos a movilizar porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados, aunque nos metan un protocolo, ¿te acordás? Que fue aquel día de la atención. Sí. En aquel día, el gobierno puso un teléfono para recabar denuncias contra la supuesta extorsión hacia los manifestantes. Sí. Ese día dice que hubo 15.000 llamados. 15.000, tomá, sí. seguime los números. Sigamos. ¿Sí? Dice que hubo 15.000 llamados. De los 15.000 hicieron una selección donde terminaron habiendo, dicen que 40, que eran más o menos consistentes las denuncias. Y al final, en lo que tiene que ver con el Polo Obrero, quedaron, así te digo, mira, 1, 2 y 3. 3 denuncias. 3 denuncias. De 3 de las 15.000. Sí. 3. Sí. Y los que denuncian, incluso, cuando le preguntan a ustedes, ¿sacaban la comida por no manifestar? Dicen que no. Y reconocen de que el Polo Obrero tenía asambleas, que en cada barrio, que así funcionaba. Se reunió una asamblea y ahí se decidía lo que se iba a hacer. ¿Y cuándo se marchaba? Se marchaba por necesidad. ¿Por qué se marcha por necesidad? Porque el gobierno no asiste. Por ejemplo, si hoy, mañana, ¿está justificada una marcha? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la asistencia no está. Y la gente se está muriendo de hambre. El gobierno le molesta que los pobres se organicen contra el hambre. El gobierno sigue guardando la mercadería que era para diciembre para casos de catástrofe, pero cuando hubo el incendio, por ejemplo, en el sur, o cuando el gobierno no llegó con ninguna asistencia. Llegaron a decir: muchachos, se la arreglan solo, más o menos. Es absolutamente perverso. Entonces las causas son truchas en todos los sentidos y simplemente responden a una necesidad política del gobierno, que es que desorganizar a la oposición obrera a esta medida, a esto que el gobierno llama el ajuste más grande de la historia. ¿Y por qué lo quieren desorganizar? Porque el gobierno teme que pase lo de Misiones en todo el país. ¿Viste lo que pasó en Misiones? Sí. No se aguantó más. La gente dijo: no, estos niveles salariales no van más. Y se unió casi todo el pueblo, pasando por arriba de dirigentes vendidos, de todo tipo. También se unieron ocupados y desocupados en una causa común, los yerbateros, productores. Y bueno, estuvieron un mes en una especie de rebelión y duplicaron los salarios en Misiones. La situación que se está creando en este país es tan grande, la contradicción entre lo que la gente necesita y lo que el gobierno está haciendo, que lógicamente se está generando un caldo de cultivo de muchísima bronca. Hemos visto una marcha que no se ha visto nunca en la historia del país, de 1 millón de personas defendiendo la universidad pública. Pero acá, por ejemplo, los docentes, usted que es docente, perdieron el incentivo docente. No he visto a los autoconvocados, a las marchas esa inmensa que se veían, y ya habían perdido el 10%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Salta? Mirá, ¿qué pasa? Pasa, por un lado, lo que pasa en todo el país. Una parte importante del pueblo votó a este hombre. Sí. Entonces puso la expectativa, y entre ellos muchos trabajadores, docentes, distintas actividades. Una barbaridad, la gente de San Antonio, los cobres, los docentes que salían a hablar. Entonces lo votaron porque no aguantaban más y tenían un balance muy negativo, y con razón, del gobierno anterior, porque en nombre de un discurso nacional y popular se estuvieron empobreciendo los 4 años del gobierno anterior. Pero daban 5 millones de mercadería por mes y ahora no se da nada. Bueno, pero... Son re nacional y popular a comparación del gobierno. Pero, claro, pero esas comparaciones no nos ayudan a salir, porque tampoco en la situación anterior nosotros tuvimos que vivir movilizándonos contra el gobierno anterior, justamente para conquistar esa asistencia, justamente para conquistar los planes sociales, para defender el salario. Entonces había un muy mal balance y con fundamento del gobierno anterior. La gente se cansó y eligió, nosotros pensamos que equivocadamente, a este sujeto que se presentaba como un cambio, como alguien que iba a terminar con la casta que siempre ha gobernado.
Y bueno, se está viviendo una experiencia muy dolorosa, pero eso lleva a que la parte del pueblo que lo ha votado se retraiga, diga, bueno, vamos a sacrificarnos, a esperar a ver qué pasa con este tipo. Y todavía hay una parte del pueblo que razona así, y eso es un freno. Y por otro lado, las direcciones sindicales no están queriendo salir a la lucha, han sido muy cómplices de todo esto que está pasando. Es decir, Milei no podría haber hecho ni el 10% de todo lo que está haciendo sin la complicidad de todo el viejo arco político. El otro día lo salvaron y hoy lo van a salvar en el Congreso votándole esta ley bases, que es una especie de decálogo de todo lo que está mal para el pueblo argentino, para el 90% del pueblo argentino. La van a votar radicales, la van a votar muchos peronistas, la van a votar los del PRO. Y tiene la complicidad de los dirigentes sindicales, eso también pesa. ¿Qué pasa para los trabajadores que nos están escuchando si se aprueba esta ley base? ¿Cuáles son los cambios a partir de ahora? Mira, la ley base aunque está recortada, tiene 200 y pico de artículos, tenía 600 al principio. Por un lado, una reforma laboral muy negativa, porque la reforma laboral establece la posibilidad de eliminar el sistema de indemnizaciones por despido. Sí. O sea, te despiden, no te pagan la indemnización. Te despiden, no te pagan, como pasa en la UOCRA. Hoy, si vos sos trabajador de la construcción, te despiden cuando se le da la gana y te dan un depósito miserable que hay en un banco. 2. Las empresas de hasta 5 trabajadores en un punto no van a ser empresas. Es decir, te toman, pero como colaborador, no sos trabajador. Vos sos monotributista, sí, y el otro no es patrón. ¿Sí? Claro. Quiere decir que te vas cuando el patrón quiere. Pero además sos colaborador. Ahora viene el tema del colaborador. Sos colaborador. Sos un colaborador. Con lo cual se va a legalizar un enorme fraude laboral que ya existe. Por otra parte, se ataca los derechos de organización sindical, por ejemplo. Si como pasó en el año 2001-2002, y va a empezar a pasar ahora, está pasando ya, sí, los obreros frente a la posibilidad de que se cierre una fábrica, la ocupan para decir queremos seguir trabajando. Pasa en este momento en la Textilcom en Catamarca. Los obreros, vino el patrón y dijo me voy, esto no da. Y los 100 y pico de obreros dijeron yo quiero seguir laburando. Entonces ocuparon la fábrica ¿para qué? Para evitar que se lleven las máquinas y le reclaman al Estado que siga funcionando como cooperativa. Así, en el año 2001 se defendieron por lo menos 200 fábricas que siguieron funcionando. Bueno, esta ley dice que eso es delito y que está justificado el despido con causa, por lo tanto sin indemnización, de todos los trabajadores, incluidos los delegados, si toman una medida como la ocupación del lugar de trabajo o un piquete, una protesta en la puerta de la fábrica. Es decir, que se persigue el derecho colectivo de los trabajadores a defender sus puestos de trabajo. Junto con esta ley viene ahora, aunque lo han sacado del texto de la ley, pero ya le hicieron dictamen en otra ley, un ataque muy importante al derecho a huelga de los maestros. Ajá. Porque ¿cómo es eso? En la Cámara de Diputados... O sea, ya no, los maestros ya no van a poder hacer más huelga. Prácticamente no, porque van a poner el criterio de que un docente en las primeras 48 horas tiene que garantizar por lo menos el 75% de las aulas con docentes. ¿Y cómo hacen eso? Si No se entonces puede, no hay huelga. No hay huelga. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Con una declaración, declarando a la educación como servicio esencial. Como el colectivo, claro, por pero ejemplo. la educación no es un servicio esencial y no lo es ni siquiera en los pactos internacionales a los que la Argentina está adherida. La OIT, la Argentina por Constitución, la última reforma, adhiere a los pactos internacionales. Ahora resulta que ya hay antecedentes. Entre las actividades que se declaran esenciales por esos pactos no está la educación. Entonces ya, cuando Burrich era ministra de Trabajo, en el año 2001, sacó un decreto, para hacer esto por decreto. Declaro que a partir de ahora, como hace Burrich... que de ahí viene. De ahí, pero se judicializó y la Corte Suprema de Justicia de este país, en el año 2018, dijo es inconstitucional declarar la esencialidad de la educación como servicio público, y quedó ese fallo. Y ahora el Congreso Nacional va a sacar una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte y que está, que está en contra de los pactos internacionales a los que la Argentina adhiere. Y además, ¿qué objeto tiene? Vos pensás en Salta.
¿De qué dependió los últimos 20 o 30 años el salario de todos los empleados públicos? De los sueldos que conquistaban los docentes. Porque particularmente eran los primeros que hacían las autoconvocados. reuniones y demás, pero ahora, ¿murieron los autoconvocados? No están? murieron, se van a reconstruir. El año pasado la lucha terminó mal y una parte de ellos terminaron confiando en la justicia, que es una justicia que está en manos de Sáenz. La autoconvocatoria es la asamblea, la soberanía de las asambleas, la independencia del gobierno, y un grupo de compañeros equivocadamente terminó creyendo en que eso se podía suplantar por un planteo judicial. Bueno, ahora se está abriendo una discusión muy importante, muchos docentes están planteando que después de las vacaciones de invierno habría que ir a un plan de lucha, y bueno, va a haber que reconstruir y hacer un balance de esa experiencia, ¿no es cierto? Pero vos me decías, ¿cómo ataca la ley bases? Bueno, es un gran ataque a la legislación obrera, ¿sí? Un gran ataque, es un retroceso de conquistas que tienen 100 años, alguna de ellas. Un ataque al derecho a huelga, que es parte de todo este ataque represivo, es decir, se ataca al derecho a huelga a los docentes, se persigue a las organizaciones de desocupados que organizan peleando en la calle la asistencia alimentaria, se metió presa el otro día en la movilización por el tema de la ley bases a una cantidad de gente acusándola de golpistas, y a los pocos días la jueza Servini de Cubría dijo, che, los tengo que largar porque de esto no tiene nada que no ver. Tiene nada que ver nadie no con tiene nada. Que ver, no estaban haciendo nada. Todavía quedan algunos presos que pedimos su libertad. Sí. Es decir, este es un gobierno que lo que no resuelve pretende, digamos, evitar una reacción popular sobre la base de la represión. Utiliza una justicia dicta, utiliza la represión en este propósito. Por eso nosotros venimos de un congreso, el fin de semana se realizó el Congreso Nacional del Partido Obrero, muy, muy importante, y hemos discutido, por supuesto, una campaña porque se cierren todas estas causas, porque se libere a los detenidos, y además una campaña porque creemos que este gobierno no tiene arreglo. Es decir, la política de este gobierno es incompatible, no hay punto medio, es incompatible con el interés de la enorme mayoría del pueblo, y además va a fracasar. Porque la gente que está todavía pensando que Milei nos va a sacar del pozo, que vea cuánto vale el dólar. Claro. Y que vea lo que dicen todos los economistas, incluso los que apoyaron a Milei, de que esto no cierra por ningún lado. Es decir, que han creado la ficción de que el gobierno iba a terminar con la inflación, pero resulta que la inflación va a volver a subir en junio, y resulta que hay una enorme presión para devaluar la moneda. Y una nueva devaluación de la moneda, vos sabés cómo termina. Ya peor de lo que está. Nuevamente una inflación. Entonces el gobierno se jacta de cosas que son absolutamente falsas. Esto no es una salida de la crisis de la economía, lo que sí es una masacre en términos de los derechos de la población. Se está creando situaciones desesperantes. Nosotros, con la organización de jubilados que tenemos, el plenario de trabajadores jubilados, vamos una vez a la semana a la puerta del PAMI. Yo creo que sí. Ustedes podrían hacer un flor de trabajo periodístico, ir un día, pararse un par de horas y preguntarle esto que me consultaste a mí, che, ¿cómo se está viviendo en la casa de un jubilado? Y vas a ver lo que son los relatos desgarradores, desesperantes, y además desgarradores a la hora de cuando van a pedir una asistencia sanitaria y rebotan en el PAMI. Tenemos mensajitos. Marcelita, saludar al amigo del PLA en su análisis y evaluación que hace sobre la situación económica y social y el corte de la ayuda social, el recorte de los fondos y las obras, sí, de las provincias. Ni hablar del ajuste a los jubilados, que es justamente lo que usted está diciendo. Otro mensaje dice, no hay que olvidarse de que Salta fue la provincia que más votó a Milei. El Polo y la izquierda llamaron a no votar o a votar en blanco, pero ahora ya es tarde, me dice este oyente. Y la pregunta que me queda ahí, ¿no se arrepienten de haber llamado a no votar o a votar en blanco? Y dice que ahora el gobierno de Sáenz le devuelve el beneficio del incentivo docente, por lo menos hasta diciembre, porque no es para todos los años, a los docentes. Y otro dice, quería preguntarle al señor del PLA, con todas estas pérdidas de conquistas laborales, ¿dónde están los dirigentes de la CGT? Ya lo contestó, no existen. Claro, mira. A ver, vamos por parte. Primero, sobre el rol del gobierno provincial en todo esto y qué va a pasar con los salarios. Bueno, nosotros hemos firmado 10 organizaciones un documento
no logramos que haya tenido mucha difusión, pero el sábado va a haber un nuevo plenario, organizaciones populares de la izquierda, movimientos de derechos humanos, denunciando la conducta del gobierno de la provincia y de todos los gobernadores que han firmado ese pacto de Güemes, que es un pacto de complicidad con Milei. Pobrecito, si se levanta Güemes, mirá, estaría seguramente muy enojado porque se está utilizando su figura para ser cómplice de esto que yo acabo de describir. Es decir, un pacto con Milei es un pacto para apoyar esta reforma laboral. Un pacto con Milei es un pacto para avalar el régimen de las grandes inversiones, que es el saqueo del país casi sin pagar impuestos, sin industrializar, llevarse las materias primas por 2 pesos, traer hasta los clavos importados de que se van a utilizar en los emprendimientos, destruir parte de la industria nacional. Todo eso está en la ley Bases también. ¿Y qué dijo Sáenz? Vamos con la ley Bases. Y dijo antes de ayer que iba a usar un talero, un rebenque para darle a los... Es decir, lo tenemos a Milei con la motosierra y a Sáenz con el rebenque. ¿Contra quién van los rebencazos y la motosierra? Contra los más pobres. El salario de los empleados públicos ha caído. Ahora Sáenz dice que va a devolver solo por 6 meses el incentivo docente, pero no dice que en estos meses de diciembre hasta acá el salario cayó en términos reales más del 35%. Es decir, que el salario dejó de acompañar la inflación, como el gobierno venía diciendo que lo acompañaba. Quiere decir que Sáenz se ajustó contra el salario del empleo público, primero. 2, Sáenz se ajustó también contra la obra pública. Sí. Porque se frenaron. Y ahora Sáenz aparece, y desde el primer día apareció, siendo que fueron electos por el Frente de Todos, por Unión por la Patria, los diputados de Sáenz son parte casi de un bloque único con el oficialismo. Lo mismo que lo de Jalil de Catamarca, de Jaldo de Tucumán, del radical Sadir de Jujuy. Entonces, nosotros denunciamos y hemos firmado, digamos, un documento que sería otro pacto. El pacto que necesitamos es un pacto de las víctimas del ajuste. Porque esto va contra la enorme mayoría del pueblo y lamentablemente todo el poder político está entregado a sostenerlo a Milei. Esto es muy, muy grave. Entonces, bueno, advertimos eso. Había otra pregunta, ya me la olvidé, pero... ¿Por qué llamaron a el votar problema en del voto en blanco? blanco. Mirá el papel que está jugando el peronismo. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde está Massa para enfrentar este ajuste? No está. El que sacó el 40. Está trabajando de gerente de un fondo de BlackRock o de uno de esos. De los usureros de la Argentina, está desaparecido. Si yo saco votos y soy consecuente, me hubiera plantado frente a este gobierno para decir, che, esto no va, la víctima no puede ser los jubilados. ¿Vos viste al peronismo movilizando en serio contra este gobierno? La CGT, que la dirige el peronismo, no estuvo prácticamente en la movilización del otro día, estuvo una parte de los gremios, el de Moyano, y se fue antes de la represión. Fue y se volvió. No llegó ni a la plaza. Es decir, el peronismo está siendo cómplice de esto. Entonces hicimos bien en decirle a los trabajadores, mirá, hay 2 ajustadores con distintas características, no eran iguales, pero los trabajadores tenemos que buscar nuestra propia salida. Y esta experiencia que estamos viendo con el papel cómplice que está jugando el peronismo con el gobierno de Milei y con su ajuste, nos da la razón, claro que nos da la razón. Gracias por venir, Claudio. Por favor. Era Claudio del Pla, él es dirigente del Partido Obrero. La entrevista completa la va a poder ver en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús, que la vamos a colgar apenas termine el programa, y las declaraciones escritas en la página web elexpresodesalta.com.ar.